Bien, bien, bien. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Aportes, que entrega el test Cuida a la evaluación de cuidadores y progenitores. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperemos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros ADIPartners y ADIPalovers que nos acompañan en la jornada de hoy y a nuestros queridos amigos y amigas que nos van a revisitar en el canal, en nuestro canal de YouTube, plataforma en la que se resubirá este contenido. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Adipa.cl en Instagram y hoy Carol Betis en Medición Peritajes, ¿verdad? También en Instagram. Así que invitados a verlos y a encontrarnos por allá también. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho esto, vamos a presentar a la ponente del día de hoy. Ella es Carol Betis Ortiz. Es trabajadora social, magíster en intervención sociojurídica en familia, diplomada en criminología, actual perito social forense del Servicio Médico Legal de Arica. Así que le vamos a dar el pase, ¿verdad? Para que comience con la presentación. Vale, Rodrigo. Gracias. Oye, buenas noches a todas las personas que están presentes. Muchas gracias por estar aquí. Estoy acostumbrada a seminarios con mucha más gente. Me llama la atención que seamos tan pocos, así que me da la idea porque es un instrumento que es poco conocido. Así que bueno, lo primero, como siempre los que ya están por aquí me conocen, les pido ayuda a los sobrevivientes, los que están en condiciones de mostrar su carita, su entorno, para no sentirme tan abandonada, porque están todos con sus cámaras apagadas. No es obligación, pero me ayudan mucho. Gracias, Erika. Uy, no sé pronunciar tu nombre. Cadilla, ¿está bien? A la Cecilia, a la Rocío, a la Connie, que está en la pieza. Ah, no, está ahí con un fondo de mini, a la Carla Araya, a Mariela Yáñez, Marian Félix. Así que muchas gracias, chiquillas, por eh, ayudarme con sus caritas. Ya. Entonces, a lo que vinimos, ya este seminario, evidentemente, como lo decía Rodrigo, gratuito, certificado, es una introducción, una pincelada para lo que es la herramienta propiamente tal del curso que estoy impartiendo el 24 y el 26 de septiembre. Así que si todavía no lo compras, estás en duda, ojalá puedas resolver todas esas para que lo compres y no te quedes sin la oportunidad, porque después cuesta mucho volver a hacer los cursos y siempre los dicen, ¿cómo se llama? Lo va a volver a hacer, así que eso. Ya. Y lo segundo, como siempre, si no me sigues en redes sociales, te invito a que sigamos conectadas y conectados por ahí. Acá ven mi Instagram, Mediación Peritaje Chile, y les aprovecho de pasar el dato acá abajo en este Linktree, donde pueden ver la flechita azul. Ustedes le hacen clic y se despliega lo que está en el lado plomo derecho, y ahí tengo mucha información. Hay un Drive también, así que si es de tu interés, para que sigamos aprendiendo y conociéndonos, te invito a que me sigas, ¿ya? Y si estás estudiando ahora, sube una historia, etiquétame, etiqueta a Dipa, eso nos hace crecer a todas y a todos. Bueno, y ahí ya empecé a leer una pregunta por el chat que hablaba de si lo puede utilizar un terapeuta ocupacional, ¿ya? Así que me imagino que las dudas se van a ir resolviendo a medida que vaya hablando, y en el bloque final tenemos un espacio para unas 3 preguntitas, así que dicho esto, lo primero que tengo que hablar es sobre el código deontológico y precisamente de los test, ¿cierto? No cualquier código deontológico de la profesión en particular, sino que del uso de los test, ¿ya? Así que tenemos acá 2 instituciones que intervienen para poder decir si podemos o no podemos. La primera es la International Test Commission y la segunda la archi conocida APA, ¿cierto? La American Psychology Association. Por lo tanto, entre una combinación entre ambas instituciones, crean este famoso código deontológico donde clasifica a los test en A, en B y en C, ¿ya? Van a ser
clasificación A, ya, persona, acá siempre habla como de psicólogos por defecto, porque esto viene como desde la American Psychology Association, ¿cierto? Entonces, personas con estudio, licenciatura, estudiantes de psicología que estén avalados por alguna institución o algún profesional que esté acreditado, pero también va a ser accesible a otras profesiones como medicina, trabajo social, educación, enfermería, pedagogía, personas que tengan que ver con la administración de recursos humanos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que la A es el nivel más bajo de intensidad, el más fácil, ¿ya? Donde se requieren mucho menos requisitos, valga la redundancia, para poder aplicar test tipo A. Evidentemente, entonces, en segundo orden, la clasificación B tiene que ver con un poquito más de requisitos, por lo tanto, aquí se necesita que los profesionales tengan algunas especialidades afines que sean de la psicología, ¿ya? Para estas pruebas que se van a clasificar en A, B y C. Evidentemente está la psiquiatría, la neuropsicología, la pedagogía, la psicopedagogía, así que va a ser importante para acreditar esta letra B tener conocimientos básicos, y esta es la palabra clave, básicos, en interpretación de pruebas, ya en psicometría, en cómo se mide esto, en estadística, ya cosas que estén relacionadas precisamente al uso de los test. Ya hay que acreditar una formación y experiencia adecuada porque el uso ético y el resultado que finalmente arroje el test, ¿cierto? Puede ser muy importante para la categoría de la persona que estamos evaluando. Y una letra C, donde esto está definitivamente reservado para psicólogos que estén acreditados, ¿cierto? Que estén con el título de psicología y posean alguna especialidad en particular, ¿cierto? Evidentemente restringido a psiquiatría, psicopedagogía, pedagogía y neuropsicología, ¿ya? Así que la idea es que estos test son privativos, ¿ya? Así que si no tenemos esta profesión a la base de psicología, no vamos a poder optar a utilizar estos tests, ¿ya? Así que esto es la combinación entre la APA y la ITC, porque lo que luego viene son las propias editoriales, ¿ya? Los que son psicólogos, psicólogas por acá, quizás ya conocen un poco más de esto porque están más avesados en comprar pruebas, baterías. Sin embargo, los que no son del área no deben saber cómo funciona esto de las editoriales. Entonces, hay un gran autor, ¿cierto? Hay varios autores que crean una teoría, sistematizan a través del uso de un test en particular, y hay empresas que le dicen, tráelo para acá el producto, nosotros te lo comercializamos, ¿cierto? Y vas a recibir como una especie de librería, ¿cierto? Vas a recibir comisiones por la venta de tu producto. Entonces, una de las editoriales latinoamericana, bueno, española, latinoamericana, que tiene mayor presencia en el mercado es finalmente esta que se llama TEA Ediciones, ¿ya? Así que esto específicamente es lo que dice TEA en relación a estas normas deontológicas que acabamos de ver, que precisamente tienen relación con la APA, ¿cierto? Y con el Consejo de Psicólogos de España, donde se adhieren a estos tres niveles de clasificación y por lo tanto ellos, como adhieren a esto, cada vez que venden un test, ya tienes que acreditar esta formación en particular, ya. Así que la A, formación y experiencia en el ámbito concreto de la aplicación, muy básico. En la B, conocimiento sobre teoría de test, métodos estadísticos, garantizando la titulación académica adecuada, ¿cierto? Ahí tenemos las profesiones psicosociales de salud. Y la letra C, el nivel más restrictivo, ¿cierto? Está titulado de psicología, psiquiatría o psicopedagogía, ¿ya? Así que las editoriales se reservan el derecho de vender test, baterías, a aquellas personas que no suban su título, ¿cierto? Porque uno se crea una cuenta en la editorial, vas bajando todos los datos, ¿cierto? Datos personales, si es una cuestión que está en línea para la descarga, si es una cuestión que es en papel, tu dirección para que te envíen los productos y finalmente acreditar tu formación de base y todas tus especializaciones, ¿cierto? Que puedan homologarte a un nivel, ¿ya? Yo soy trabajadora social de profesión y me encuentro acreditada en TEA con el nivel B, ¿ya? Que es como el intermedio, porque evidentemente como no soy psicóloga no tengo acceso a la letra C, ¿ya? Así que esto lo pueden encontrar en la página de la editorial. De hecho, por aquí a la derecha está el pantallazo de estas directrices finalmente que tiene esta editorial, porque precisamente el Cuida es un instrumento que está comercializado por esta editorial, TEA, ¿ya?
Entonces, el cuida, que su sigla, como a veces quizás estamos un poco más acostumbrados, cada letra significa algo, en particular esta sigla no, ya es solamente una forma de abreviar la evaluación de cuidadores, así que es un cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores, ¿ya? Así que adoptantes lo vamos a entender, ¿cierto? Como tal cual los procesos de adopción en Chile. Cuidadores lo vamos a entender como mamá, papá, abuelos, con o sin lazo consanguíneo, ¿cierto? Una persona que definitivamente tenga el rol de cuidador de un niño, niña, adolescente. Los tutores lo vamos a entender como las personas que están en los centros residenciales, por ejemplo, los famosos educadores de trato directo, ¿ya? Que tienen este cargo, a cargo niños, también podrían ser las familias de acogida, ¿cierto? Y el brillo de este test es que no solo está centrado en niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, sino que por esta patita de tutores y mediadores también podría ser utilizado para evaluar a TENS, cuidadores que estén trabajando en alguna residencia de larga estadía con personas mayores o en algún hogar para personas con discapacidad, ¿cierto? En la función del cuidar a otro, ¿ya? Por eso finalmente se llama cuida, porque esa es la figura que evalúa, el cuidado que se entrega. Es un instrumento bien complejo, de hecho acá pueden ver los autores, hay varias personas que participaron para finalmente tener esto, la cuarta edición, ya que evidentemente está hecha en España en el año 2014, los derechos comerciales principales están por la JOFRE y en Latinoamérica, bueno, en España y en Latinoamérica lo tiene TEA Ediciones y en Chile lo tiene en particular una entidad que se llama CELCAP, ya, eso no se me ocurrió ponerlo en ningún lado, lo anoto por acá porque después en mi pantallazo no aparece la institución. Entonces, uno finalmente en Chile le compra a la CELCAP los derechos que CELCAP tiene de TEA para el uso del cuida, ¿ya? Sin embargo, la plataforma, el acceso, la cuenta la creamos en la página de TEA. Así que lo que tenemos vigente hoy día es la cuarta edición de este instrumento me da la idea que cuando hablo de cuarta edición, ¿cierto? Significa que han pasado 3 versiones, o sea, el instrumento ha variado harto desde su inicio, por lo tanto el constructo ha mejorado, la psicometría, la propia evaluación, así que es un instrumento bien potente. ¿Qué evalúa entonces finalmente el cuida? La capacidad que tiene una persona para proporcionar atención y cuidado, ¿cierto? Ante un hijo biológico, un hijo adoptado, un hijo, niño que lo tenga en acogida, en tutela, ¿ya? O una persona que lo tenga en una institución. Y además, por la otra línea, ¿cierto? Sirve para evaluar la capacidad que pueda tener un adulto para atender a personas en situación de dependencia, ¿ya? Por ser personas mayores, ¿ya? Adultos, personas mayores de edad, o por ser personas con discapacidad, ¿ya? Esto sea de manera transitoria, crónica, por enfermedad, por pérdida de sus capacidades. Así que si también eres psicólogo, psicóloga de selección de personal, puede ser una herramienta que también te sirva para validar, ¿cierto? Esta línea, ¿ya? No es solo papás y mamás, progenitores. Por eso el curso y el seminario, ¿cierto? La palabra que más me acomoda para decirlo es cuidadores y progenitores, para entender que son ambas personas figuras las que evalúan. ¿Dónde se aplica esto entonces? Bueno, el cuidado que conlleva una atención integral de otra persona, por lo tanto, la satisfacción de las necesidades básicas como la adaptación personal, familiar, social, van a ser los objetivos primordiales, ¿cierto?, que establece el uso de este test. Puede ser utilizado en la psicología jurídica, que es un amplio espectro, ¿cierto?, donde finalmente nace esto. Evaluar a papás, mamás, ¿cierto?, cuando están en procesos de custodia, que acá en Chile sería cuidado personal. En la selección de educadores en los centros de acogida, que serían los ETD, ¿cierto?, hogares de residencias, ¿cierto?, del sistema proteccional de nuestro país. Y esto que en España se conoce como pisos tutelados, que son como los hogares que conviven personas mayores, ¿ya? Ya, ¿cómo se compone el cuida? Evidentemente esto es una pinceladita porque cuando lo paso en el curso, ¿cierto? Me dedico a ver cada uno de estos ítems y qué significan. Entonces, el cuida está compuesto por dos grandes ítems, ¿ya? Lo que está bajito, que lo dejé en colores, son las escalas primarias, que si ustedes se pueden dar cuenta por ahí,
Hay unas que se repiten en algunas nubes y son 14 escalas, ¿cierto? Las que tiene como evaluación primaria. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, factores como la tolerancia a la frustración, la reflexividad que puede tener la persona, la independencia, la capacidad de resolver problemas, la flexibilidad, el equilibrio emocional, la empatía, la sociabilidad, la capacidad de establecer vínculos afectivos, asertividad, autoestima, la capacidad de resolución del duelo, que fue una de la 14ª variable que se incluyó con la cuarta edición, el altruismo y la apertura que va a tener la persona hacia el ofrecimiento de estos cuidados, ¿ya? Además, en segundo orden, tenemos estas tres nubes que las dejé en negro, nos da, en estos factores de segundo orden, nos habla de cómo es el cuidado responsable que tiene este cuidador, cómo es su cuidado afectivo y la sensibilidad que tiene hacia los demás. Y además, en su cuarta edición, agregaron este ítem de la agresividad, que es bastante potente para evaluar finalmente el despliegue de la conducta del cuidado, ¿ya? Y bueno, acá dejé con colores repetidos, ¿cierto? Porque algunos de estos factores de las escalas primarias se repiten en relación a si se presenta en el factor del orden secundario, ¿ya? Por esto mismo que los test tienen de validez interna, la persona debería responder las mismas cosas, ¿cierto? Ante la pregunta formulada de otra forma, por eso obedecen también estos ítems que están pintados de colores a diferentes factores, ¿ya? Así que así podemos entender que tener un equilibrio emocional va a estar dentro del cuidado responsable y también dentro del cuidado afectivo. Ya lo mismo que pasa con la capacidad de resolución de problemas, va a estar en un cuidado responsable y en tener sensibilidad hacia los demás. Ya. Además, el test nos permite establecer un estilo de crianza. Ya, si bien el test no dice el resultado es homologado a estos 4 tipos de estilo de crianza, sí te da una especie de perfil que te puedes tú decir, ok, me posiciono más de acuerdo a los resultados, ¿cierto? A que bueno, el cuidador, el progenitor tiene un estilo más inductivo, rígido, permisivo o sobreprotector, ¿ya? Y esto es una cuestión muy potente porque cuando tratamos de evaluar a cuidadores, una de las cosas que más queremos saber es cómo lo hacen, ¿cierto? Y no es así porque yo creo, porque lo vi, porque me lo dijo, porque a lo mejor una escala de autopercepción, de autorreporte, me lo indica, porque lo más probable es que ese adulto diga que tiene un estilo más bien adecuado, ¿cierto? Algo que sea más un estilo de buena evaluación, más que decir que no, yo creo que soy permisivo, ¿ya? O creo que soy sobreprotector. Las personas tienden en el contexto forense a la simulación, ¿cierto?, de algunas características. Por lo tanto, aquí, a través de estas preguntas, podemos llegar a decir, ok, el estilo de crianza de esta persona puede ser de estos 4 tipos de estilos. Ya, un poco entonces de la ficha técnica que tiene este test. Evidentemente es de aplicación individual, ¿cierto? Es uno por persona, sin embargo, si estás como en una especie de selección de personal, podrías aplicarle de manera colectiva a todos para que respondan el cuida. Tiene 189 reactivos, es un test bastante largo, ¿ya? Como no tiene preguntas dicotómicas, sino que van en escalamiento Likert, igual a las personas les cuesta pensar un poco cada uno de los ítems y responder, por lo tanto el tiempo de aplicación más o menos es como entre 30 al doble, a 60 minutos. Valora 14 variables de personalidad, que eran las que veíamos abajo, ¿cierto? Que obedecen a factores afectivos, cognitivos y sociales en relación a lo que es cuidar a otro. Tiene 3 factores de segundo orden, ¿cierto? Que eran estos en negritos que le decía. El, el cuidado responsable, el cuidado afectivo y la sensibilidad hacia los demás. Y además cuenta con este factor adicional que es el de la agresividad. Internamente, por su psicometría, incluye escalas que nos permiten hablar si hay deseabilidad social o no en las respuestas, ¿ya? Si las respuestas fueron de manera contestadas de manera inconsistente y a raíz de todo esto, si finalmente el protocolo es válido o no, ¿ya?
porque si el protocolo, por su estadística, por su psicometría interna, me dice que no es válido, yo no podría decir entonces que este cuidador tiene un estilo permisivo, ¿ya? Porque los resultados no son extrapolables, porque no se cumplen las condiciones mínimas de la consistencia interna del instrumento. En palabras muy simples, ¿qué es lo que mide? La capacidad para establecer relaciones funcionales de cuidado hacia otra persona, ¿ya? Por eso tiene esta doble vertiente, ¿cierto? Hacia niños, niñas y adolescentes y personas en situación de dependencia. Como les comentaba, nos aporta también información sobre los estilos de crianza, ¿cierto? Y además tiene dentro de su manual varios tramos etarios que nos permiten decir qué es lo que esperamos del cuidador a cierto nivel de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, de 0 a 3, el nivel de ofrecimiento de cuidado debería ser estas condiciones, ¿ya? Por lo tanto, debería puntuar alto en flexibilidad, en reflexibilidad, en cuidado sensible, ¿ya? Así que a medida que uno va tomando los resultados, va diciendo, ok, hay un buen ofrecimiento de cuidado. Tiene un ítem especial que nos habla finalmente si es adecuada o no la persona para un proceso de adopción. La interpretación de los ítems también tiene abajo, automáticamente arroja ítems críticos, ya que uno va al formulario y puede decir la persona respondió de manera desadecuada, ¿cierto? No poco, con poco protocolo en relación a alguna de esas preguntas de la 189, ya que van a ser cosas, por ejemplo, siempre tengo sueño, ¿ya? Entonces va a ser una señal de alerta para nosotros que nos permite, que nos da el instrumento para poder explorarlo también de manera cualitativa en la entrevista. La editorial, sus autores nos indican que tiene una relación, una confiabilidad del 90% en relación a otros test de personalidad como son el 16PF en su versión 5 y el NEO-PRI. Así que es un test que anda bastante bien cuando se construyó en su propia psicometría, por lo tanto mide lo que mide, ¿cierto? Que es esto finalmente que se busca en los tests. Ya. ¿Qué es lo que está pasando entonces a manera del uso de cómo se está dando en la práctica el test, ¿ya? Para el caso de Latinoamérica, existió una muestra de 21.439 casos que se evaluaron, que correspondían a 17 países de Latinoamérica, ¿ya? Así que hubo una submuestra aleatoria de 10.000 casos, donde 5.000 correspondían a varones y 5.000 correspondían a mujeres. Ya estas personas corresponden a 16 hasta 84 años, donde la media de las personas era alrededor de 38 años, digamos. Por el lado norte ya se tomó muestra en México con 3.191 personas. En el lado centro se aplicaron 1.433, incluyó a países como Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, República Dominicana y Nicaragua. Y por el lado sur, la muestra fue de 5.376 personas y se compuso de estos 9 países, y podrán ver que Chile está en el cuarto orden de los países que aportó densidad ya a estos 5.376 casos, ¿ya? Así que está bastante interesante porque a medida que hay mayor uso del instrumento, los países han podido tener su propio baremo, ¿ya? Y finalmente, como en Chile no tenemos un baremo en particular para utilizar el CUIDA, lo que utilizamos es el baremo latinoamericano que incluye estas 9 países donde finalmente se hace el constructo, ¿ya? Entonces, cuando uno procesa los datos, este es un pantallazo de la tabulación, te pide entonces que tú selecciones un baremo que vas a utilizar, ¿ya? Y como se podrán dar cuenta, tenemos baremos para varios tipos de evaluaciones, ¿ya? Evaluar la idoneidad en adopción, en el contexto forense, para la selección de personal, como les comentaba, para los compañeros, compañeras que son psicólogos, orientación, pacientes clínicos, y luego empiezan los baremos particulares, ¿cierto?, de cada país, que por ahí está Colombia, Ecuador, Costa Rica, y lo que continúa el pantallazo por el lado derecho son el resto de los países, y como se darán cuenta, Chile no tiene un baremo propio. Por lo tanto, el que utilizamos es el latinoamericano, donde les comentaba que existía esta muestra, ¿cierto?, de más de 5.000 chilenos, o sea, más de, no, ¿cuánto era? Ya me perdí. Son 5.300 casos
y estamos en el cuarto orden, ¿cierto?, en relación al aporte de ese dato. Entonces, lo que hace finalmente la editorial es aplicar esto, decir, tiene esta confiabilidad en esta muestra, por lo tanto, cuando uno compara el test que tú aplicaste, se compara con esta muestra, ¿ya? Con estas 5.379, entonces, ¿cómo reacciona la persona? ¿Cómo son sus respuestas ante la comparación de este baremo? Entonces, el baremo sería finalmente como una regla, ¿ya? Una cosa con que medirlo, contrastarlo. Así que yo espero, tenía muchas ganas de hacer este seminario porque me imagino que muchos de ustedes lo conocían, lo habían escuchado, estaban como a la tentativa de comprarlo, así que mientras más personas pongamos datos en esto, vamos a poder obtener finalmente un baremo propio para Chile, porque precisamente la segunda etapa es que, como selecciono el baremo latinoamericano, me pregunta precisamente de qué país soy, ¿ya? Entonces vamos generando más demanda porque la editorial se está dando cuenta que hay mayor cantidad de evaluación y necesita un baremo en particular, ¿ya? Por eso yo me imagino que países como Honduras, México ya tienen sus propios baremos. Y por el otro lado, me pide cuál es la finalidad de la evaluación. Así que podríamos utilizar adopción, ¿cierto? Que sería la primera, la custodia o lo que conocemos en Chile como competencia parental en el contexto forense propiamente tal. Vamos a evaluar para selección de personal, vamos a evaluar para un contexto de evaluación clínica, ¿cierto? Si a lo mejor, como bien lo dice ahí el paréntesis, ya pasó el proceso de adopción para alguien que está realizando terapia familiar, para alguien que está realizando terapia individual, para esta especie de acompañamiento parental, de coaching ya hacia los progenitores, para orientación profesional, para formación académica, ¿cierto? Si estás haciendo algún estudio en relación a este instrumento, si estás en un proceso de investigación, si te estás entrenando y otros, ¿ya? Así que lo que yo hago es utilizar el baremo latinoamericano, decir que soy de Chile y que estoy valorando competencia parental en el ámbito forense porque me dedico a hacer peritajes de competencias parentales y entre otras cosas más en el servicio médico legal, ¿ya? Así que es como el baremo más adecuado para el contexto que desarrollo. Entonces, ¿cómo es el cuida? Ya tenemos una cuestión que se llama hoja de respuesta, que es la que están viendo por la izquierda, ¿cierto? Donde evidentemente la respuesta va del 1 al 4 y los 189 ítems. Y por el otro lado tenemos lo que se llama un cuadernillo, que si no me equivoco son 5 hojitas donde están las 189 preguntas, ¿ya? Así que la persona a cada reactivo va diciendo si está en desacuerdo, nivel 1, algo de acuerdo en nivel 2, no, algo en desacuerdo en nivel 2, algo de acuerdo en nivel 3 y absolutamente de acuerdo, ¿cierto?, en nivel 4. Así que la persona marca su alternativa, ¿cierto? Y nosotros, como todo test, ¿cierto? Al terminar, nos aseguramos que todo el protocolo esté contestado, que no haya ninguna pregunta en blanco. Si la persona ha respondido con error, se puede anular, ¿cierto? Y tenemos certeza de cuál es la pregunta que fue su opción. Entonces, después lo que pasa es que esto no se tabula a mano, es imposible, ¿ya? Pero sí vale la pena decir que existe por ahí en la red Excel, que no son de buena procedencia, y también existen páginas, empresas, o sea, no la propia editorial, así como asociaciones, cosas como media informales, que te venden unos Excel, pero no da la certeza de que tiene esta muestra, ¿ya? Yo, de hecho, tengo el Excel, lo adquirí para comparar los datos que me daba la propia editorial versus lo que me daba el Excel, con toda las mismas características, ¿cierto? Baremo latinoamericano, evaluar varón, mujer o ambos y la competencia parental y no me daban los mismos resultados, ¿ya? Así que dije, no es confiable, pero comento que anda por ahí ese recurso, porque la única forma finalmente de tabular esto, porque el manual no trae así como si la persona puso 1 en la respuesta 1, el punto es 1, o 4, o 3, o 0, ¿ya? Eso no existe en el manual. La única forma hoy día de tabularlo es a través de la página subiendo las respuestas, que es como lo que están viendo ahora en el pantallazo. Entonces,
yo dentro de mi cuenta, ¿cierto? Compro el producto para poder tabular, me identifico, ¿cierto?, quién es el responsable de la aplicación, en este caso Carol Betis Ortiz, esto lo apliqué el 1 de septiembre, estoy utilizando el baremo latinoamericano, ya, el general, y ahí en particular puse mujeres, uno puede poner mujeres o varones o ambos sexos. Así que en esta primera plana, tú vas poniendo la pregunta 1, la persona te contestó 1, así que digitas el 1. Y Dios gracias, ¿cierto? Está automático, así que apenas apretaste el 1, se salta a la celda 2 y vas apretando la respuesta 4 que puso la 2, ¿ya? Y así muy rápido vas avanzando, terminas la primera etapa, ¿cierto? Luego te salta, automáticamente te salta la página a tabular del 39 al 36 y así sucesivamente hasta que llegas al 189. Cuando terminas, te avisa que tienes ítem que está en el blanco, si te pasaste, y finalmente te dice si estás ok, pones guardar, ¿cierto? Porque ahí vas a consumir un pin, ¿ya? Lo que voy a desarrollar un poquito más adelante. Entonces, lo que te arroja la página, te da varias opciones, pero acá vengo como con la más simple, ¿ya? Este es el perfil, que es como entre comillas lo más económico. En la primera parte, como bien lo digo por ahí en lo azulito, te arroja las primeras 14 escalas primarias. En la segunda agrupación, ¿cierto? Está la escala de segundo orden más el factor de agresividad. Y en el tercer corte está la validez propiamente del instrumento, del cuida, del protocolo propiamente tal, ¿ya? Entonces, los resultados que te otorga el cuida son en eneatipos, ¿ya? Un eneatipo es como una especie de una bolsita, como para decirlo muy simple, donde se dice que los datos van a oscilar entre ese perfil, ya como que tantas personas contestaron lo mismo, que es finalmente cómo se construye el instrumento, y hay eneatipos 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 8 y 9. Entonces lo que hace la editorial es agrupar del 0 al 1, del 1 al 3 y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que el puntaje va muy bajo por la zona celeste clara, bajo en la zona un poco más celeste, va a ser un puntaje medio en la zona verde y ese prepicado que se ve, ¿cierto? Que por el lado derecho lo tengo en horizontal, pero por el lado del perfil está en vertical, ¿cierto? Ahí es el punto de corte, o sea, para allá es la mitad, 50 y 50. El amarillo más claro es un puntaje alto y el amarillo más clarito es un puntaje muy alto, ¿ya? Por lo tanto, uno visualmente lo primero que hace es irse a los extremos, ¿cierto? Porque aquello que está en zona verde está dentro de un rango normal, ¿ya? De lo esperado. Así que en este caso yo podría decir que esta persona tiene muy bajo equilibrio emocional, ¿ya? Si me voy al primer puntito negro que está en la zona más clara. Asimismo tiene muy baja flexibilidad, muy baja reflexibilidad, muy baja tolerancia a la frustración y una muy baja capacidad de resolución del duelo. Y por el otro lado extremo tendría una alta apertura, ¿ya? Que es el puntaje 7, que es el primer puntito que se ve en el amarillo. Y bueno, lo mismo ocurre evidentemente con la escala del segundo orden. Lo interesante es sobre la validez. Ya en este caso hay un punto, ¿cierto?, en relación a la deseabilidad social, por lo tanto es muy bajo, así que no hay deseabilidad social. El índice de validez está en un punto 2, me dice que es alerta, ¿ya? Pero no es, ¿cómo se dice? No es inválido. Y el índice de inconsistencia de la respuesta está dentro del rango normal, por lo tanto yo podría decir que los resultados que dije, estos muy cortitos, son válidos, ¿ya? O sea, no hay problema en cómo se contestó, la psicometría interna del instrumento está adecuada. Y acá, el procesamiento de los datos me indica que el ítem crítico sería el 121 y el 140, porque la persona contestó nivel 3 a esa respuesta, y ahí no me acuerdo qué es lo que es, algo adecuado, algo de acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo con esto? Voy a mi librito, ¿cierto? Donde están todos los reactivos, busco qué es lo que es la 121, busco qué es lo que es la 140, y eso lo puedo profundizar, ¿cierto? En la entrevista, indagar
por qué la persona está algo adecuado con algo, en algo de adecuación a esta respuesta, ¿ya? Así que esta forma, este resultado finalmente es el que te permite decir qué pasa finalmente con estas 14 características de personalidad en en la escala primaria, lo que pasa con los factores de segundo orden, te da el ítem de agresividad, ¿cierto? Que en este caso, si se dan cuenta, está muy alto, ¿ya? Y el manual, evidentemente, te dice qué es lo que vamos a entender por altruismo, apertura, ¿cierto? Y qué va a significar que una persona esté en un rango muy bajo, qué tipo de altruismo va a ser que una persona esté en rango bajo, qué tipo de altruismo va a ser una persona que esté en rango medio, y lo mismo para el alto y el muy alto. Así que, finalmente, estos 18, si no me equivoco, sí, estos 18 ítems, ¿cierto? Esta construcción de estos escalamientos va a estar definido para cada nivel que se ven por el lado derecho, ¿ya? Así que es súper difícil eh, hacer como este copiar y pegar porque hay muchos resultados finalmente. Entonces lo que uno trata de hacer es irse a los extremos, ¿ya? Porque es imposible que la persona puntúe en los 18 en los extremos. Así que vamos a entender o vamos a dejar como un poco de lado porque los resultados que aparecen al medio van a ser, ¿cierto?, dentro del promedio, más adecuado. Y los costos. Entonces, esto acá le corté el logo a CELCAP, pero ahí era cuando les comentaba la sigla. Estos son precios chilenos y es finalmente lo que deberíamos invertir si queremos utilizar esta batería. Entonces, en primera instancia está a comprarse todo, habría que invertir 215.000 pesos, pero solamente te permite utilizar los resultados 25 veces. Por lo tanto, cuando tú vas a utilizar, a tabular el número 26, vas a tener que comprar nuevamente los PIN, ¿ya? Por eso, luego viene la segunda opción que vale 83.000 pesos, vienen 25 hojas de respuesta, ¿ya? Y los 25 usos en la plataforma de la editorial, que finalmente es el que yo me compro, ¿ya? Yo invierto 83.000 pesos para poder tener 25 accesos a tabularlo y después con la lectura del manual y como ya tengo casi todo en Word, voy copiando y pegando qué significa altruismo bajo, reflexividad muy alta, agresividad muy baja, para poder citar textualmente lo que dice el manual en relación a qué significa ese puntaje. Además, te da la posibilidad de obtener un informe de manera online, ya que es como un complemento, así que tú podrías pagar 24.000 pesos y esto que lo hacemos de forma manual, copiando y pegando desde el manual, lo hace de manera automática, te arroja un gran informe PDF como con los resultados listos. Además, te permite hacer una aplicación y corrección en línea solo una vez, que cuesta 12.000 pesos, o sea, tú le mandas un link a la persona para que te conteste esto, ya que sería también el que está abajo, la aplicación remota, ya que ahí te da el perfil, te da el informe y la posibilidad de que la persona lo conteste de manera no presencial. Em, Luego está la opción de la corrección de uno solo online, que cuesta 12.000 pesos. Entonces, si multiplicamos 12.000 por 25.000, es mucho más caro comprar de uno en uno, ¿ya? La invitación es como a comprarlo por una vez, un PIN, ver cómo resulta, cómo te va con el instrumento. Y si ya te adecua, ¿cierto? Va a ser de necesidad para tu trabajo. Ahí la mejor opción es comprar el segundo, ese kit de corrección, para poder tabular 25 veces y ahí disminuye el costo de cada pin. Ese paquete cuesta 83.000 pesos. Gracias. Y después tenemos la opción de cuando se nos acaban los cuadernillos, ya están muy ajenos, así como muy avejentados, poder comprar otros cuadernillos para pasárselo a las personas, sobre todo como para selección de personal, ¿cierto? Que se pueden perder, se los llevan, o quedan muy ilegibles a la lectura. Comprar 10 cuadernillos vale 57.000 pesos. Y comprar el manual solamente tiene un costo de 104.000 pesos. ¿Ya? Así que hoy día el mínimo que deberías invertir para empezar en esto sería 104 para obtener el manual y un PIN para tabular que sería los 12.000 pesos, ¿ya? Que sería la opción aplicación y corrección.
con esos mínimos, ya que yo por ahí la gráfica del curso puse licencia, como para que se entendiera que había que comprar algo, pero esos serían los mínimos que habría que invertir. Ahora, si quieres lisa y llanamente, te vas por la primera opción y invierte 215.000 pesos. ¿Ya? Así que con eso estoy lista. Si quedaste con dudas, consulta, las paso a resolver ahora y evidentemente te comento que cómo aplicarlo. De hecho, voy a tabular uno en línea para que lo hagamos juntas y juntos y veamos qué resultados arroja. Vamos a desarrollar las escalas, qué es lo que es la escala primaria, la escala secundaria, qué significa el concepto, ¿cierto? Voy a también mostrar cómo vuelco yo los resultados en un informe. Este curso va a ser el 24 y el 26 de septiembre en 2 jornadas, ¿cierto? Así que si todavía no has comprado el curso, te invito a que lo hagas. Ahí tienes el código QR que te lleva directo a la página para poder comprarlo. Así que ahora sí que estoy lista. Muy bien, muy bien, muy bien. Si hay alguna consulta, duda, por favor levante la mano la plataforma para que se pueda dar solución, para que se pueda dar respuesta. Habían como varias preguntas en el chat, pero no las leí porque si no me iba a perder en el hilo. Ya, empecemos por Carolina, que levantó su manito. Carolina, te estoy activando el chat, el micrófono. Dale. Si tiene Todavía no. problema, puede escribir la pregunta, porque te estoy activando el chat, el micrófono. Ah, Hadija, así era tu nombre, Hadija. Me encantó, profe, cómo explica ordenada y detallada. Sí, pues, así es nuestra tremenda Carol Betis. Ahí, Carolina, tiene el micrófono encendido. ¿Ahí sí? No la escuchamos. No, todavía no. Voy a leer el chat. ¿Qué es un pin? Muchas gracias, dice Mariela. Ah, ya. Entonces lo voy a hacer como... Un pin es una... No estoy compartiendo, ¿cierto? No. Ahí, ahora sí. Un pin es la forma en que la editorial nos vende una tabulación, ¿ya? Entonces, nosotros nos hacemos una cuenta en TA, hoy, ya con nuestro correo y em, cuando tabulamos, cuando subimos un resultado, ocupamos un pin, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, me quedan 18 pin, ¿ya? Entonces, acá de lo que he comprado, acá evalué, no sé, a Mario Toro Montero, ¿ya? Que ese es como el acrónimo para poder identificar a la persona. Tenía 24 años, era una mujer, ¿cierto? Y si me meto acá puedo ver sus resultados. ¿Ya? Entonces, el PIN son este paquete de 25, que lo puedes comprar de uno, que vale 12, o comprar los 25 PIN. Entonces, este formulario, ¿cierto? De papel, que finalmente tú vas subiendo lo que yo mostraba acá en las imágenes, esto, los resultados del papel, vas subiéndolo acá y ahí se te agota un PIN, ¿ya? Y te vuelca los resultados así, que es el mínimo, ¿ya? Entonces, si inviertes 12.000,
o 25.000, o 83.000 y con los 25.000 lo que te arroja es esto, ¿ya? Este perfil finalmente. Eso es el PIN. Y por acá la Connie estaba preguntando si podía devolverme una diapositiva. No sé si Connie quieres preguntar en particular, porque como te leí tarde ya no sé cuál característica estabas explicando, estabas solicitando. Dice, antes de comenzar, este instrumento puede ser aplicado por terapeutas. Ah, ya. Bueno, entonces si no quedó claro, me devuelvo entonces al código deontológico y en palabras muy simples, en A deberíamos tener como cualquier profesión. Ya, evidentemente un ingeniero comercial no anda metido en estas cosas, ¿cierto? Pero alguien del área, ¿cierto? Un profesor, un psicopedagogo, un trabajador social, un psicólogo, un fonoaudiólogo, ¿ya? Alguien que no necesite tanta formación en esto específico. La B sí se requiere conocer, ¿cierto? Estadística, método cualitativo, método cuantitativo, qué es lo que es, por ejemplo, una cuestión que desarrolla en el curso, un coeficiente de Pearson, un alfa de Cronbach, así que si no te suenan nada de estas cosas, evidentemente no calificas para una B, ¿ya? Así que por lo general las personas que califican para la B son los psicólogos, ¿ya? Los psicopedagogos, los psiquiatras y nosotros metidos, los trabajadores sociales, ¿ya? Y la letra C es para personas que definitivamente tienen el título de psicólogo, de psicología y superior, ¿ya? El mínimo sería como psicología, por lo tanto, cuida, como acá bien lo decía cuando lo introduje, es tipo B, ¿ya? Así que estamos metidos en toda esta línea psicosocial salud, enfermeros, matrones, eh, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales. Así que ahí espero haberte contestado a la pregunta que vi por arriba y a psicólogo Sebastián Espinosa. Aquí Nicole pregunta, ¿en A es netamente profesional universitario? ¿Técnicos en trabajo social, por ejemplo, no aplica? Es que la verdad, cuando son profesiones técnicas, no necesitas acreditar que eres técnico. Entonces el instrumento va a ser libre, es como de libre uso finalmente. ¿Ya? Muchos de estos test que tienen un poco de psicometría, su nivel mínimo es A. Ya que, por ejemplo, podríamos pensar en NSFAS, en la E2P, ¿ya? En esas donde no necesitas un título. Así que evidentemente las profesiones como que no tienen que ver con esto, no les interesan estos temas, así que cualificarían, ¿ya? Pero no significa que sea como un nivel técnico, sino que estar como un poco familiarizado con estos instrumentos, finalmente con hacer un test. En B se requiere un poco más de especialidad. La, Tremendo. la Elisa tiene la mano levantada. Vamos, Elisa. Te estoy activando el micrófono. Gracias, que traté de conectarme, pero no pude. Me di cuenta que estaba bloqueado. A ver, mi consulta es la siguiente. Si yo tomo el curso de este instrumento, ¿tengo que obligatoriamente comprar este paquete de PINC que estaban hablando, de PINC que hablaba recién la profesora? Ya, ¿O no es sí, necesario? sí, porque no hay forma de obtener los resultados de manera manual. ¿Ya? Mm, Y lo que decía, hay una manera Excel, pero no es una fuente confiable, ¿ya? Porque ya, está desactualizado. Así que, así como si lo homologamos a NSFAS, por ejemplo, para aplicar NSFAS, tenemos que tener sí o sí un curso habilitante, ¿cierto? Y luego exacto, lo que hacemos es utilizar las licencias que tengan las instituciones o si estás en el ámbito privado, estás jodida, ¿cierto? Y tienes que comprarte la licencia. Acá no hay exacto. un curso habilitante, pero sí hay una restricción por esto del código deontológico, así que tienes que hacerte la cuenta en TA y tienes que comprar los PIN, ¿ya? Uno, para empezar, que vale 12.000, o el pack, que es el más económico, el de 83.000 pesos, y ahí tienes la posibilidad de tabular 25 cuida, ¿ya? Ahora, vale la pena decir que el manual anda por ahí en la red, ¿ya? Así que no es necesario hoy día comprar el manual. La cuarta edición está por ahí colgada en Google, así que
el mínimo que tendrías que invertir sería 12.000 para tabular tu primer cuida. Y si te gusta, el segundo paso sería invertir 83.000 para tener acceso a tabular los 25. Ya lo que se te puede acabar, no sé, pues en un mes, si evaluaste a selección de personal a 25 personas, o se te puede acabar en un año, en 3 meses o en 6 meses, si ocupaste uno al mes, el otro mes no ocupaste nada, y así se van agotando. Así que sí, necesitas los PIN porque no hay forma de obtener los resultados. Ya, ok, muchas gracias. Ya, por acá la Priscila dice, ¿cuál es la diferencia entre este test? Bueno, me imagino, entre los resultados de este test versus el test de habilidades parentales. Es una opción, la verdad, ¿ya? Porque yo cuando evalúo a cuidadores, aplico varias cosas, ¿ya? Entonces, a veces me quedo con alguna como debajo de la manga, no puedo utilizarla porque son muchos, tengo que priorizar porque no puedo medir todo. Entonces, este me sirve como caballito de batalla. Voy de los primeros porque como es tan amplio y me da tantos información respecto a las 18 variables, puedo subsanar, ¿cierto?, en gran medida con esto, ¿ya? Y quizá aplico algo más específico. Entonces, si te gustó el constructo finalmente del instrumento, como habla en sus escalas primaria y secundaria, puedes migrar de los test que estés usando y aumentar tu nivel de tecnicismo, porque recordemos que lo que casi siempre utilizamos es una escala de parentalidad positiva y recordemos que es una escala de autorreporte, por lo tanto, si bien es súper importante cómo el cuidador cree que lo hace, no significa que es la forma en que lo hace, ¿ya? Porque evidentemente tiene deseabilidad social, uno siempre tiende a decir que lo hace súper bien, que es súper reflexivo, que es súper comprensivo, que es cierto, que está súper bien vinculado, pero en la práctica te das cuenta que estás en una causa proteccional por maltrato, así que ahí como que la E2P queda como, ¿cómo? No coincide con los resultados. Entonces, esto que tiene una forma en particular de valorarse, te permite hablar finalmente si hay capacidad de un ofrecimiento de cuidado, ¿ya? Porque no hay agresividad, hay reflexibilidad, ¿cierto? Hay sensibilidad y todas las variables que finalmente tiene el instrumento. La Carolina pregunta por la cuenta en TEA, no tiene ningún costo, te la generas con ¿cómo se llama? Con lo típico, así como uno te hace una cuenta, lo que sí hay que acreditar, ¿cierto? El nivel de experticia, ¿ya? Hay que juntar tu título de pregrado y si tienes alguna especialización que va a ser lo habilitante para tener el nivel B, tienes que enviarlo. De hecho, uno le compra directamente a Celcap y Celcap te lo carga a la cuenta de TEA, ¿ya? Te da como todas las instrucciones ahí para que cuando tú te metas a la página tal cual yo lo hacía, tengas ahí ya los PIN cargados, ¿ya? Porque uno le compra directamente en pesos chilenos a Celcap. Aquí hay una pregunta bien interesante de Janet. ¿Cuál debe ser el nivel de escolaridad de la persona a quien se le aplica el test? Tengo entendido que debe tener un buen nivel de comprensión. Claro, mira, si bien los reactivos, que no son preguntas, los reactivos son sencillos, ¿ya? Sí tenemos que encontrarnos ante una persona como mínimo que sepa, que tenga capacidad lectoescritora, ¿ya? No quiero clasificarlo así como cuarto básico, octavo básico, sino que puede ser una persona que quizás no tenga tanta instrucción, pero sí pueda, o sea, un nivel tan alto en estudios, pero sí comprenda, ¿cierto? Las preguntas y esto de estoy muy de acuerdo, en desacuerdo, para poder utilizar el test, ¿ya? Y evidentemente, así como lo digo, como lo que me pasa siempre, yo aplico esto primero, 189 reactivo, y luego aplico potencial de maltrato físico, que son 114. Así que a la de primera ya la persona me contesta casi 300 preguntas. Entonces, después quedo como muy sesgada, ¿cierto?, de poder seguir aplicando algo a pesar de que quiera, porque ya pero la persona me contestó casi 250 reactivos, así que ahí va a depender también entonces qué tanta capacidad de lectura y qué tan avesado sea la persona en contestar para seguir aplicando otras cosas, como por ejemplo estrés parental, algo que mida la función reflexiva, no sé, por el propio, la E2P, la escala de parentalidad positiva. Así que en ese como orden de ideas va el uso del cuida. ¿Sí? Muy bien,
Y aquí estoy compartiendo mayor detalles sobre el curso. Recordar que se va a impartir, ¿verdad?, en las fechas del 24 y 26 de septiembre. Es certificado en 8 horas. Tiene, aparte del material y de la sesión video grabada, material complementario. Y como bien lo mencionó también la profesora, van a hacer ejercicios prácticos y se va a detallar, ¿verdad?, el cómo tabular en profundidad. Así que los dejamos a todos y a todos y a todas invitados e invitadas a revisar el curso, a pasarse también por nuestra página adipa.cl. Yo voy a dejar la grabación hasta aquí, no se vayan, por favor, que ahora viene el sorteo, pero voy a dejar la grabación para nuestros amigos y amigas de YouTube que nos van a revisitar por esta plataforma. Invitadísimos, ¿verdad?, a revisitar este contenido y el resto que tenemos para todos y todas ustedes. Rodrigo, ¿me espera un segundo para que quede esta pregunta en la grabación? Pongámosle. Evidentemente, como todo test, el ideal es que lo lea y lo responda, ¿cómo se puede? Lo responda así, de puño y letra la persona, ¿ya? Pero si hay alguna complicación Hola. lectoescritora o física, ¿cierto?, que impida tomar el lápiz, podemos acompañar a la persona, ¿cierto? Pero siempre leyendo exclusivamente el reactivo, ¿ya? No inoculando ni agregando más cosas cuando la persona no entiende la pregunta, ¿ya? Así que si puede pasar eso y nos damos cuenta que hay que darle mucha explicación a la persona, se demora mucho tiempo en responder, lo más probable es que no sea un test adecuado y más que beneficiar o obtener resultados que sean reales, puede que sea un test contraproducente, ya que sea un resultado que no sea acorde a lo que pasa. Ah, Y Erika pregunta, es un test de tipo de escala Likert, del 1 al 4, ¿cierto? En el 1 encontramos el mayor desacuerdo y en el 4 el acuerdo parcial, entre comillas. ¿Ya? Así que ahí sí, estoy lista. Dale, Rodrigo. súper.